TV Senado, estamos preparados para iniciar la transmisión. ¿Hay cuenta, presidente? Adelante, secretario. En primer lugar, Recording in progress. en cuenta, se ha recibido en primer lugar la urgencia calificada de suma del Ejecutivo para el proyecto de ley que está en primer lugar en la tabla de esta sesión. Han llegado diversos documentos de la Dirección General de la Policía de Investigaciones que informa, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto, sobre el número de funcionarios que se acogen a retiro, el gasto asociado a eso, el número de personas que componen la dotación del personal de la PDI, indicando el destino de los funcionarios. Por otro lado, ha llegado del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol otro informe que está previsto en las glosas presupuestarias de la Ley de Presupuesto para que informen a esta Comisión de Seguridad Pública. Por otro lado, la Asociación Chilena de Guardias de Seguridad Privada han hecho llegar una presentación que fue reenviada a los correos de sus señorías, donde solicitan ser recibidos en audiencia tanto respecto del proyecto que trata que propone una ley de seguridad privada, cuanto para la creación, el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Y del subsecretario de Derechos Humanos, un oficio que informa acerca de las glosas de la Ley de Presupuesto de esa subsecretaría respecto del primer trimestre de 2023. Eso es en cuanto a la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. El día de hoy hemos sido convocados para ver 3 proyectos de ley. No sé si usted quiere informar de los 3, por lo menos para que tengamos una panorámica general y después poder ir avanzando, secretario. Por supuesto. En la sesión de hoy, la tabla se compone de 3 iniciativas, como usted ha señalado. La primera es la que modifica el Código Penal en materia de en principio, ¿no? Bueno, ya vamos a explicar. El Código Penal en materia de procedencia de prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos menores. Es el proyecto que está en primer lugar desde el punto de vista del Ejecutivo, quien interesa especialmente este proyecto del Ministerio de Justicia. El señor Ministro de Justicia se encuentra en Valparaíso participando en la sesión de sala por el proyecto de delitos económicos, pero nos acompaña esta tarde el subsecretario de esa Secretaría de Estado, don Jaime Gajardo, y la jefa de la división jurídica de esa cartera, doña María Esther Torres, y el abogado de esa misma división, don Ignacio. En segundo lugar, está previsto continuar el estudio del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para aumentar la protección del personal de Carabineros, en memoria del sargento primero de esa institución, señor Gabriel Gallego Fernández. Esta iniciativa es de autoría del senador señor Osandón. Él la presentó, perdón, en primer lugar de don Alejandro Kusanovich y del senador Osandón. Esta iniciativa fue presentada a esta comisión por sus autores hace un par de semanas atrás. Se trata de continuar ese debate en general y el presidente propone que si se concluye el debate en general, si le parece a la comisión, ponerlo en votación en general. Y por último, el objetivo de esta sesión también es proseguir la discusión en particular del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Gracias, secretario. Bien, a ver, solo de modo de lo que tenemos previsto para hoy, efectivamente, el primer proyecto que está, y le agradezco que esté el Ministerio de Justicia, es un proyecto que, de hecho, tiene larga data. Yo me acuerdo que incluso me tocó verlo cuando yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos, creo que hace 2 años atrás, si memoria me acompaña. Me tocó estudiarlo ya en su minuto. El gobierno le ha puesto urgencia a este proyecto, colegas,
y es un proyecto que es de alto sentido común y humanitario, creo yo, ¿eh? Más allá que a algunos tal vez no les guste, pero creo que es muy importante, que tiene que ver con las plenas privativas de libertad para casos de madres que tienen hijos muy pequeños, ¿eh? Que están en una situación bien vulnerable. Entonces, ese es el primer proyecto. Yo, para que tengamos obviamente vamos a dar la palabra a la subsecretaria aquí presente, podrán comentar todos los colegas aquí presentes, pero este es un proyecto que lleva larga data y a mí me encantaría poder avanzar, ¿eh? Esa es la primera. El segundo, el proyecto de ley que autor aquí el senador Kusanovich con el senador Sandón, que entiendo lo expusieron, yo no pude estar presente en esa posición, pero mi intención, y es un proyecto que lo que entiendo, y ahí le doy la palabra también a los autores, están abiertos a mejoras. Eso es lo que he conversado informalmente con ambos. Y por lo tanto lo que quisieran ellos es poder aprobarlo en general, pero para abrir un plazo de indicaciones grande que permitiera eventualmente mejorarlo. Como todos los proyectos de ley a veces parten con un diseño y requieren mejora. Sí, termino el tiro, le doy la palabra. ¿De eso mismo? Ok, perdón. Yo tengo entendido que este proyecto ya fue aprobado en general en la sala, porque si no, estuvo en 2 comisiones ya. No, estamos confundiendo, estamos hablando del segundo, del 7 metros. No, estamos hablando del primero, estamos bien. El primero estamos bien, estamos hablando del segundo. ¿Eh? Y el tercer proyecto de ley que puse en tabla, ojalá esperando que el Ministerio del Interior, ¿se acuerdan que tuvimos una reunión informal, o sea, fuera de sesión con la ministra del Interior? Era para tratar de darle la señal al gobierno de que nuestra disposición a que el Ministerio del Interior, de que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública se avance. Si no están aquí presentes y no hay una propuesta, bueno, no podremos avanzar mucho, pero por lo menos para dar la señal que esta comisión no es la que está retrasando la discusión en esta materia, ¿eh? Y que estamos disponibles como comisión a un tema que al gobierno le importa mucho, me consta. Es verdad que ayer tuvimos elecciones y además como tenemos a la jefa de gabinete del gobierno, que al mismo tiempo es la ministra de Interior, probablemente ha tenido un día intenso. Pero creo que este es un tema de suma importancia para la seguridad del país. Así que, si ustedes están bien, mis colegas, le podemos dar la palabra al subsecretario para que pueda hacernos un breve reporte, queremos avanzar, pero del proyecto de ley que nos convoca en primer punto de la tabla, y ahí le doy la palabra al resto de los colegas para que puedan comentar al respecto. Adelante, subsecretario, bienvenido. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores presentes el día de hoy. Bueno, nosotros trajimos una presentación, pero para tratar de cumplir con lo que señala el presidente, voy a tratar de ser lo más breve posible. Efectivamente, este proyecto lo que hace es modificar el Código Procesal Penal en materia de procedencia a la prisión preventiva y en la suspensión de la ejecución de sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Este es un proyecto que, tal como señalaba el presidente, ingresó como moción parlamentaria, en particular del senador Quintana y otros mocionantes, que ha tenido una larga tramitación, ingresó en el año 2017 y ha tenido una larga tramitación hasta el día de hoy. Ya fue revisado o fue votado en general por la sala, fue aprobado con indicaciones por la Comisión de Derechos Humanos y se encuentra hoy por acuerdos del comité de fecha reciente en la Comisión de Seguridad. Algunos datos solamente para que ustedes tengan en consideración respecto a este proyecto. Actualmente el 7,4% de las personas privadas de libertad son mujeres, aproximadamente 3.555, y este proyecto afecta en particular a un universo de 125 mujeres privadas de libertad que se encuentran en situación o de embarazo o con hijos menores de 3 años. Ese es el universo al cual afecta este proyecto. Lo que busca este proyecto en su versión original es principalmente 2 cosas. Una, hacía una modificación del artículo 139 del Código Procesal Penal, que es el que establece la prisión preventiva, hacía improcedente la prisión preventiva para el caso de mujeres embarazadas o mujeres que tuvieran hijos menores de 3 años, y además también suspendía la sentencia y remitía a la ley 18.216, que es la ley de pena sustitutiva, en el caso de estos mismos casos. Este proyecto original fue discutido ampliamente en la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros como Ejecutivo presentamos una indicación que se tramitó en general todo el año pasado. Quedamos bastante conformes en cómo se tramitó esa indicación y se hicieron modificaciones importantes. Antes de ir a las modificaciones importantes, debo señalar 3 cosas, cuáles son los fundamentos principales del proyecto. En primer lugar, el proyecto lo que busca es proteger el interior superior del niño, niña, básicamente.
El interés superior, tal como ustedes saben, se encuentra en la Convención de Derechos del Niño. Además, se ha incorporado en las reformas en materia de niñez que ha hecho nuestro país desde hace ya 10 años aproximadamente, en el cual distintos gobiernos han potenciado un sistema de garantías de derecho a la niñez que se aprobó hace muy poco por el Parlamento y comenzó a regir en la Ley 21.432, que es la Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y ese interés superior se encuentra recogido en nuestra legislación y en toda la arquitectura institucional que buscan precisamente proteger el interés superior del niño. Otro elemento que es importante, otra base importante que tiene este proyecto es las consideraciones especiales que tenemos que tener con niños menores de 3 años, entendiendo que los niños menores de 3 años son principalmente en esa edad en la que se desarrollan cognitivamente, y por lo mismo es muy importante que el desarrollo de esos niños sea, ojalá, en espacios distintos a los de una cárcel, que es precisamente el universo al cual este proyecto busca, o el objetivo que tiene este proyecto. Y lo tercero es tratar de buscar la convivencia familiar en el desarrollo de la primera infancia, y por lo mismo lo que busca es poner el acento en esos aspectos. ¿Cómo quedó el proyecto después de la discusión que se dio en la Comisión de Derechos Humanos? Creo que es bien relevante porque se flexibilizaron bastante de sus normas en cuanto a su moción original. Más que impedir la prisión preventiva, lo que se hizo fue imponer la posibilidad de que se tomaran otras medidas aparte de la prisión preventiva, como medidas cautelares, no generando la improcedencia de la prisión preventiva, sino que señalando que esta es, por cierto, de última ratio, tal y como lo señala la norma general del Código Procesal Penal, pero haciendo hincapié en estos casos en particular, en los que hubieran mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años. Además, se consagró un criterio que nosotros también consideramos que es bastante importante, de excepción a esto, que tiene que ver con circunstancias de riesgo para la seguridad de los niños y niñas, en el caso de que las mujeres hubieran cometido delitos en contra de sus hijos o estuvieran condenados por delitos contra la vida, la integridad física, psíquica o sexual de niños y niñas, entre otros. Esos dos criterios se incorporaron en el artículo 139 que revisó la Comisión de Derechos Humanos. Posteriormente, en el otro artículo, que es el que era la idea original del proyecto en cuanto a su versión inicial, se hicieron varias modificaciones, principalmente en materia de la Ley 18.216, que es la que establece las penas sustitutivas, estableciendo en general la posibilidad de que las mujeres embarazadas o con niños menores de 2 años, se disminuyó la edad en la que se hacía procedente el proyecto, pudieran acceder a la libertad vigilada intensiva, ¿ya? Con el objeto de que en el caso de estas personas pudieran cumplir con una pena sustitutiva, es decir, no con una suspensión como lo planteaba el proyecto original, sino que con una pena sustitutiva con las condiciones de la libertad vigilada intensiva, tal y como lo regula la Ley 18.216. Y además se incorporó una medida que se había excluido según la última ley de migraciones que comenzó, según la ley de migraciones que comenzó a regir en marzo del año 2021, que era la imposibilidad de expulsar a las personas como pena sustitutiva a las personas migrantes, en este caso a las mujeres migrantes que hubieran estado condenadas por la ley 20.000, es decir, la ley de tráfico de droga, y se incorpora la posibilidad de expulsar a las mujeres migrantes embarazadas o con niños menores de 2 años, contraexcepcionando la norma que había prohibido esa expulsión, que es la ley 21.325. Eso, a grandes rasgos, fueron los cambios aprobados. Se disminuyó la edad de 3 a 2 años y además también en lo relativo a la muerte gestacional o fallecimiento de la niña o niña, a diferencia de la indicación del Ejecutivo que no indicaba plazo para que la persona informara el suceso a Gendarmería, la Comisión de Derechos Humanos acordó que dicha información se realice en un plazo no menor de 10 días, por lo que nosotros también estuvimos de acuerdo al final en la comisión, en la tramitación del proyecto, por lo cual nosotros consideramos que tal y como quedó el proyecto después de la Comisión de Derechos Humanos, es un proyecto que quedó con muchas mejores herramientas para alcanzar los objetivos que plantearon los mocionantes y que, por cierto, el Ejecutivo hizo suyos cuando presentó la indicación. Eso, presidente. Traté de ser lo más rápido y breve posible. Muy agradecido
Subsecretario, le damos la palabra a los colegas. Yo también voy a hacer uso de la palabra al final. Así que el senador Osandón ha pedido la palabra. Gracias, presidente. A mí me gustaría que pudiéramos, no sé si se hace aquí o se acuerda para pedirlo en la sala, para pedir que primero lo votemos en general y que pidamos un plazo de indicación. Creo que hay que mejorar esto. Creo que hay que definir bien, porque tengo claro que hay que proteger a los niños, pero también hay que proteger a los niños que son víctimas de las ventas, por ejemplo, del microtráfico de estas mismas personas, ¿ah? Entonces, hay que a lo mejor darle una vuelta a las personas que pueden estar privadas de libertad por delitos terroristas, por ejemplo, ¿ah? O sea, yo estoy de acuerdo en votarlo en general, pero que existe un plazo de indicaciones porque esto se puede mejorar. Gracias. Gracias, senador Osandón. Solo una precisión. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Quién pidió la palabra? Senador Insulza. Perdón, dos preguntas. Una, ¿esto es cualquier delito? O sea, ¿no existen excepciones? O sea, una persona condenada por homicidio, cuyo marido la visita en la cárcel, y como resultado de su visita, que existe la visita carcelaria, por cierto, que es embarazada, se suspende la ejecución de su sentencia. O sea, yo tengo que saber si hay algunas excepciones. No estoy rechazando todavía. Sé que la mayor parte, se ha citado aquí el tema de las mujeres que son portadoras de drogas muchas veces. Quiero decir que en mi región ellas constituyen la gran mayoría de las personas, de las mujeres presas en la cárcel de mujeres de Arica. Por lo tanto, yo simpatizo mucho con esto, pero tengo algunas dudas respecto de los límites que se ponen a este tipo de posibilidades, que se resuelven francamente si el tipo de verbos que usamos en el texto sean podrá, y le dan la decisión a algún juez o a algún magistrado que va a decidir sobre este tipo de cosas. Esa es mi pregunta, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que además los temas de fecha, francamente a mí lo de 2 años me parece poco. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo con 3, no a mi juicio. Pero me preocupa la extensión de la ley y si existen o no algunos casos que son exceptuados de esto. Muchas gracias, senador Insulza. Me ha pedido la palabra el señor Kusanovich, el subsecretario. Después le voy a pedir que responda a todas las preguntas para que las vaya anotando, por favor. Senador Kusanovich. Sí, es un poco lo mismo que acaba de decir el senador Insulza. Me preocupa que se preste para generar libertades por embarazos planificados para eso. Y lo otro, que si bien es cierto uno está preocupado por los niños, pero también es preocupante cuando existe una vida que no es la adecuada y que es un mal ejemplo. Entonces, yo creo que hay hartos temas que tocar. De repente yo creo que esto va más que nada por tener cárceles que sean apropiadas para casos específicos de maternidad, digamos. Deberían ser recintos especiales más que una libertad. Muchas gracias, senador Kusanovich. Me ha pedido la palabra el senador Flores. Gracias, presidente. Bueno, no hay ninguna duda que, siendo Chile uno de los países que ha suscrito y en plenitud los derechos universales de los niños, creo que este es un proyecto que está bien encaminado en su concepto general y deberíamos aprobarlo en general para poder avanzar. No obstante, tengo las mismas preocupaciones que los colegas, porque a ver, cuando uno piensa en una madre como la que conocemos siempre y a todo evento y en todas partes. No obstante, también lamentablemente, y es una tristeza saberlo, hay madres que utilizan a sus hijos o a menores de edad para el tráfico de drogas o para cometer delitos, porque sabemos que siendo menores de edad el tratamiento es muy distinto que si fueran mayores. Luego, creo que si bien el proyecto busca, en el caso de delitos menores, poder sustituir esa pena cuando son penas menores de 1 año, a mí me parece bien que se busque una alternativa, porque entonces significa que el delito es menor. Pero cuando se trata de actos terroristas o cuando se trata de delitos de alta connotación, creo que hay que darle una vuelta, porque al final de cuentas, y uno entiende perfectamente
lo ajeno que puede estar un hijo por nacer o menor de 2 años a la circunstancia que tuvo su madre para cometer un delito de alta connotación. Y en ese escenario creo que el catálogo deberíamos discutirlo en la votación en particular. Por lo tanto, yo creo que deberíamos avanzar en esto, en aprobarlo en general, votarlo en general, pero precisar con mucha delicadeza el alcance de este proyecto, por lo que aquí ya se ha dicho, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Flores. Subsecretario, mire, y le voy a responder alguna cosa. Primero, estamos votando en particular porque este proyecto ya se votó en general en la sala, así que ahora estamos votando en particular. Pero lo que sí nos corresponde es pedir un plazo de indicaciones, que podemos pedirlo en la sala, y lo pedimos mañana, y nos damos una semana para así, yo quiero manifestarle al Ejecutivo que, dado que tiene urgencia, mi disposición a poder avanzar en esto. No estamos dilatando, y yo creo que todos los comentarios de los colegas subsecretarios han sido con la mejor intención, de buscar equilibrar las cosas. Y yo en mi reflexión, además de sumarme a lo que dice el senador Insulza, de que creo que hay ciertos delitos que son más complejos, me gustó mucho lo que acaba de decir el senador Kusanovich. Y yo creo que el Ministerio de Justicia tal vez podría, y yo le quiero pedir más formalmente al subsecretario, si es que en la próxima sesión que tratáramos este tema, nos pueden también presentar algún plano o alternativa de casos de privación de libertad más adecuado para casos donde haya niños involucrados. Porque, y esto conversa con el tema de los plazos que planteaba el senador Insulza, porque en el fondo tal vez esto tenga que tener una gradualidad, ¿me entiende? Tal vez en el momento de lactancia tiene que haber tal vez una excepción de suspensión de la pena, por ejemplo, porque la lactancia, no sé, algunos meses que son críticos y tal vez no sé, si es que la cárcel fuera muy buena, ni siquiera tal vez se requería aquello, pero en fin. Entonces también que haya un poquito de gestión, no solo, porque esto es una moción parlamentaria, pero a mí me encantaría que el Ejecutivo se tomara en serio la agenda de cárceles bastante más dignas para aquellos casos donde haya niños involucrados. Y lo otro que le quiero preguntar, y para que pueda respondernos todas las preguntas, es que yo quisiera que este proyecto de ley tuviese algún tipo de certificado de que se está garantizando el bienestar del niño. Me explico. Y esto porque me ha tocado conocer muy bien el proceso de adopción, de adopciones. Me encantaría que, no sé si es que qué organismo, no sé si es que el organismo del Servicio Público Mejor Niñez, o si es que es la encargada de las garantías de la niñez, la defensora de la niñez, la defensoría de la niñez, pero me encantaría que alguien, cuando se aplique este principio, certificara, y tal vez una indicación que podríamos eventualmente pedirle al Ejecutivo que patrocinara, de que para el bienestar del niño es mejor que ese niño esté con esa mamá. O sea, no sé si me explico, que lo decía un poco, en el fondo, que te diga, mire, mandamos a los especialistas en infancia y creemos que efectivamente es mejor para ese niño que esta mujer, que es la madre, salga de la cárcel y esté con él. O tal vez alguna investigación llegan a decir, ¿sabe?, que no es bueno para el niño. Entonces, si estamos realmente garantizando el interés superior del niño, a mí me encantaría que hubiera algún grupo de expertos, ya sea la Defensoría de la Niñez o ya sea el Servicio Público Mejor Niñez, que nos diga, ¿sabe qué?, efectivamente para el bienestar de este niño, esto es lo mejor. Y eso entiendo que no está en el proyecto de ley todavía. Entonces, yo primero, no sé si hay acuerdo, antes de pasar la palabra al subsecretario, pero para que pidamos mañana en la sala un plazo de indicaciones, ¿2 semanas? Sí. ¿2 semanas? Ok. Acuerdo, secretario, para que lo veamos mañana en la sala a solicitud de la comisión. Y le doy la palabra al subsecretario para que nos comente algunas de las interrogantes que han tenido los colegas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, primero, señalar que el proyecto establece son dos modificaciones relevantes. Una es a las reglas de la prisión preventiva y la otra es a las reglas de la Ley 18.216 sobre pena sustitutiva. En cuanto a las reglas de la prisión preventiva, el proyecto original establecía la excepción de la prisión preventiva para el caso de mujeres embarazadas o mujeres con niños menores de 3 años. ¿Ya? Sin embargo, como quedó con la tramitación, lo que hace el proyecto es establecer una regla de preferencia del resto de las medidas cautelares que establece el Código Procesal Penal en el artículo 139 y siguiente, y en particular las del 155, que establece un conjunto de otras medidas cautelares. Es decir, le dice al juez, en el caso que usted tenga una mujer
imputada por un delito que se encuentra embarazada o con niños menores de 3 años a su cuidado, que sean de su filiación, usted tiene que buscar una medida cautelar que ojalá no sea la prisión preventiva, pero no le impone o no exceptúa completamente la prisión preventiva. Y esa es una de las modificaciones que se hizo en la Comisión de Derechos Humanos, que creo que van en la misma línea que ustedes plantean. En el fondo, cuidado con aquellos casos en los que se pueda utilizar la tenencia de un menor para la comisión de delito y exceptuarse del cumplimiento de las reglas procesales penales. Entonces, con eso el proyecto me parece que cumple con la primera de sus preocupaciones, el cómo quedó después de la tramitación de la Comisión de Derechos Humanos. Y lo segundo tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres embarazadas o las mujeres que tienen niños a su cuidado de su filiación menores de 3 años puedan optar a la libertad vigilada intensiva conforme a la ley de pena sustitutiva. Y ahí lo que hace es incorporar en términos generales. Entonces ahí efectivamente la preocupación del senador Insulza tiene sentido. No hay un catálogo de delitos, salvo 2 cosas. Primero, que no es una regla, nosotros decimos en el ámbito jurídico, no es una regla de todo o nada, ¿ya? Sino que es una regla facultativa para el juez, ¿ya? Es decir, no es imperativa, sino que es facultativa. El juez podrá, y lo dice expresamente tal y como quedó el texto aprobado en la comisión, dice, deberá preferir la situación, ¿ya?, de aplicar una pena sustitutiva. Es decir, le otorga la facultad al juez para, examinando un conjunto de antecedentes, si puede aplicar o no la libertad vigilada, pero podría eventualmente no y aplicar la prisión de libertad, ¿ya? Y eso también es una modificación en razón como está el proyecto original, es decir, también se puso en la situación. Y hace excepciones, no en cuanto a el tipo de delitos en general, sino que en cuanto al destinatario de los delitos que eventualmente haya cometido esta persona. Y dice, a menos que se encontrara imputada por un delito cometido en contra de uno de sus hijos o hijas menores de edad, o que la persona haya sido condenada por delitos cometidos en contra de uno de sus hijos o hijas menores de edad, o por los delitos contra la vida o la integridad física, psíquica, sexual de personas menores de edad, o que se haya decretado una medida de protección a favor del hijo o hija menor de 2 años. Y precisamente esta última parte creo que se conecta con la preocupación que tiene usted, senador Kast, en el sentido de que si esto lo vincula directamente con el interés superior del niño. Si es que se ha aplicado una medida de protección a favor del niño o niña del cual esta persona tiene bajo su cuidado, eventualmente no podría ocurrir que esta persona acceda a esta pena sustitutiva, ¿ya? Ahora bien, si eso es insuficiente, me parece que es algo que perfectamente se puede ver como potenciar. Y en ese sentido nos parece que el proyecto, por cierto, puede ser mejorado en la lógica de buscar que efectivamente se cumplan con estos objetivos. Respecto a las medidas de carácter administrativo que se están tomando, actualmente Gendarmería tiene un proyecto que se llama Creciendo Juntos, que permite precisamente hacerse cargo de la situación de mujeres embarazadas y también de mujeres que tienen hijos de menos de 3 años. Tal y como les señalaba, Gendarmería ha hecho una inversión importante en materia de infraestructura. De hecho, estamos pronto a inaugurar una remodelación que se hizo del complejo penitenciario femenino de San Joaquín, con una importante cantidad de recursos que nos va a permitir transferir a las mujeres que se encuentran actualmente embarazadas en el complejo penitenciario de San Miguel y que van a tener mejores condiciones precisamente para poder desarrollar esta o desenvolverse en esta pena privativa de libertad. Pero por cierto que lo que busca el proyecto es que ojalá las personas que están embarazadas, entendiendo que además en general por las estadísticas que tenemos son delitos o vinculados con que no son, por así decirlo, delitos violentos, generalmente las mujeres que se encuentran embarazadas. Es un universo muy pequeño, son 125 mujeres del total, ¿ya? Y si podemos otorgar condiciones mejores, que por cierto siempre van a ser a través de programas de libertad vigilada intensiva, creemos que en ese sentido es un avance
no solo para esos niños, niñas, sino que también para el conjunto de la sociedad. No sé si respondo la pregunta, presidente. Sí, muy bien. Por lo menos yo me sentí que usted respondió lo que le pregunté, así que le agradezco. No sé si alguno de los colegas quedó con alguna duda. Yo por lo menos creo que acordamos, vamos a abrir un plazo de indicaciones, subsecretario. La mejor disposición para que podamos avanzar y que esto no quede durmiendo el sueño de los justos por siempre. Vamos a pedir 2 semanas, la verdad es que esta semana es bastante complicada. ¿Fueron 2? A 2 semanas. Sí, perfecto. acordamos Como 2. había dicho una hace un rato. No, yo atrás, dije uno al no, principio, el senador Sandón me dijo 2, yo accedí. Muy bien, 2 semanas. Entonces. Terminando el plazo de indicaciones cuando regresemos a la distrital, entonces. Porque la próxima es legislativa y la siguiente es distrital. Es regional. Regional. Correcto, sí. Pero tenemos 2 semanas para hacer el trabajo como corresponde. Así que le agradezco y nos veremos próximamente, subsecretario, y a su equipo también agradecerle por estar presente con nosotros. Muy claro el subsecretario. Clarito, sí. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bien, entonces vamos a pasar al segundo proyecto de ley. Los liberamos, le agradecemos su presencia. El segundo proyecto de ley, que como les dije ya lo presentaron la semana anterior, a mucha honra ser un poquito bruto, una semana. Le doy. Vamos a ver el segundo proyecto de ley, que es conocido como la ley de los 7 metros. Así que antes de iniciar la votación me gustaría que abriéramos un pequeño debate, por lo menos continuando el debate de la vez pasada. No creo que corresponda simplemente votarlo, sino que retomar la discusión. Así que le doy la palabra a los 2 mocionantes aquí para que nos den su opinión y después el resto podremos comentar al respecto y votar en libertad. Eso. Presidente, mire, como ayudante del senador Kusanovich en esta pasada, claro, hay mucho que mejorarlo y por eso que queremos que ojalá se apruebe en general y podamos mejorarlo, porque hay que involucrar varias... nosotros creemos que aquí hay que ver todo el tema de las Fuerzas Armadas, de investigaciones que no está metido, etcétera. Hay mucho que afinar para mejorarlo y para hacerlo coherente entre los códigos, ¿no es cierto?, para que esto sea una línea para los jueces que usan el Código Militar o los que usan el civil. Entonces, hay mucho que mejorar ahí. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra a Cusano. ¿Cómo se apaga? Sí, yo le pediría, primero al señor Kusanovich y después al señor Insulza, pero le pediría al señor Kusanovich que nos contara un poco también cuáles son las modificaciones que usted ha venido pensando, porque ha tenido varias conversaciones, solo para tener una idea hacia dónde está direccionando también el proyecto. Sí, bueno, esto está basado en la regla que usan en Estados Unidos, que es la regla de los 21 pies, que partió cuando un alumno de policía le pregunta al que lo estaba entrenando, le pregunta si se me acerca alguien con un cuchillo, a qué distancia yo puedo usar el arma de fuego para defenderme. Y la verdad que no tenía respuesta, entonces empiezan a ver cuánto demora la persona en desenfundar cuando se le acerca a alguien corriendo con un arma blanca. Y ahí se determinó que son más o menos el orden de los 21 pies y empezó a aparecer esta regla que se usa comúnmente en los juzgados, etcétera. Pero yo creo que el problema que hay que pulir en el proyecto es la operación, sobre todo en la operatividad del mismo proceso del uso, porque tiene que haber un aviso, tiene que haber varias correcciones para que quede algo totalmente lógico y bien con buena forma. Y eso yo creo que hay que pulirlo. La idea es bastante buena, pero hay que pulir la operatividad de la norma. Senador Insulza. No sé si va a estar presente el Ejecutivo en esto, presidente, pero yo quiero decir que a mí lo que me preocupa de esta ley es saber si corresponde legislar de nuevo sobre algo que legislamos hace 3 semanas atrás. Yo no tengo ningún inconveniente si se considera que esa ley tuvo algún defecto, algún problema, que no es lo de los 7, de las 7 no sé cuántas pulgadas o lo que sea, porque ese tipo de cosas existen mucho. Ese tipo de cosas existen mucho en la historia, presidente. O sea,
la trocha ancha de un tren está basada precisamente en una determinada medición de animales cruzando por una vía y otra cosa por el estilo. Pero yo la verdad es que creo que el tema no es un tema de qué distancia tiene que estar, sino si vamos a modificar la ley que estamos con anterioridad. Y si no queremos hacerlo, ver de qué manera podemos acomodar algunas cosas de la ley, de la propuesta, en la ley que ya dictamos y ampliarla. Así que yo no tengo ningún inconveniente en eso, tengo la mejor buena voluntad para eso, pero me gustaría escuchar más bien me gustaría hablar de la intención. Voy a poner un solo caso. El artículo 1 de esta ley dice: agrégase al siguiente numeral del artículo 10 del Código Penal, que es la que plantea las eximentes de responsabilidad penal, si no me equivoco. Dice: el funcionario de las fuerzas de orden y seguridad que obrare en ejercicio de sus funciones. Siempre que un funcionario de las fuerzas de orden y seguridad pública, obrando en ejercicio de sus funciones, hiciera uso de su arma de servicio, se presumirá legalmente que ésta ha sido correctamente empleada. Esto no es exactamente lo que dice la ley Naim Retamal. ¿Se parece? Sí, sin duda se parece. Ahora, si vamos a decir queremos cambiar a Naim Retamal ya para poner esto, yo estoy dispuesto a discutirlo, pero no es ciertamente yo entiendo que cuando cruzamos ese paso, y cuando dimos ese paso era para cerrar un tema, no para mantenerlo abierto por varios meses más. Y hay una cantidad de otras cosas en la ley que ya están en otras leyes que hemos dictado. Entonces, yo me gustaría que esto lo viéramos con mucha calma. No tengo ninguna intención de rechazar nada, pero antes de votarla en general quiero saber qué tratamiento le vamos a dar. Muy bien, yo antes de ver el tema del calendario posterior, que yo estoy muy de acuerdo con usted que tenemos que escuchar más actores y perfeccionarlo, pero yo le doy la palabra a los dos autores también para que nos conversen un poco de cómo esto conversa, valga la redundancia, con la ley Naim Retamal, porque cuando se ingresó no existía todavía la ley Naim Retamal. Entonces, esto de alguna manera tenemos que, si es que vamos a legislar, tiene que conversar y ser una cosa completamente compatible o coincidente con lo que acabamos de aprobar. Así que yo entiendo la intención, yo la comparto, pero creo que es bien importante que los dos proyectos se ensamblen muy bien. Senador Kusanovich. Sí, mira, la idea es que la ley Naim Retamal es más general. Esto es del tema del uso de actuar defensivamente por parte de un oficial del orden público. La idea es que se acote bien un tema que es desde un ataque directo que permite el uso de la arma y lo deja definido en una distancia cuando se acerca a un policía, a un oficial, alguien con un arma blanca o con algún tipo de arma que la de fuego no es el caso porque pueden disparar de más lejos, así que no es el caso de un arma de fuego. Y tiene que ser un arma blanca o algún tipo de elemento que pueda causar un daño grande, pero tiene que haber varios procesos de cómo va a operar esta ley, y ese es el tema importante. Esta regla se utiliza ampliamente hoy en día en muchas partes, hay algunos que la critican, pero es una norma que está, sobre todo en Estados Unidos, la usan los jueces para determinar cuándo hubo o no hubo un mal uso de la fuerza o del arma por parte de un oficial de policía. Y yo creo que es bueno dejarlo bien delimitado las cosas, porque cuanto más se van acorralando, hay menos posibilidad de cometer errores. Ahora, de que hay que hacer cambios en el proyecto, hay que cambiar muchas cosas. Lo importante es que el proceso de la regla de los 7 metros funcione adecuadamente. Senador Sondón. Yo pediría dos cosas. Primero, esto es crear un área de protección, ¿ya? Y esa área de protección con una forma de uso más específica podría, ¿no es cierto?, salvar muchas vidas. Y en el tema legal, yo le pediría que pueda usted autorizar a nuestro asesor que dé una pequeña explicación técnica que es más fácil. Sí, ¿están de acuerdo los colegas? Sí. Así que, asesor, por favor, siéntese por ahí, al lado del señor Sousa, y puede hacer uso de la palabra.
Brevemente, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, acá el senador Sandón y el senador Kusanovich se están haciendo cargo de las palabras de la ministra del Interior. ¿En qué sentido? La ministra del Interior, al momento de tramitar la ley Naín, dijo que había que tener coherencia entre el Código Penal y el Código de Justicia Militar. El senador Insulza tiene razón. El artículo primero del proyecto de ley es el único que se remite al Código Penal, pero todo el resto de los articulados se remite al Código de Justicia Militar y, por lo tanto, la idea es darle protección y garantías también a todos los funcionarios, tanto de Carabineros como Fuerzas Armadas, que cumplen labores de orden público. Nada más que agregar, señor presidente. Muchas gracias. Yo lo voy a aprovechar de hacer una pregunta que a los mocionantes o a usted, que es que y yo valoro la intención del proyecto y lo comparto. Mi único susto es que, dado que en la ley Naín Retamal aprobamos algo que para mí era muy importante, que era que cuando un carabinero o un policía se sintiera amenazado, ¿cierto?, se presumiera su integridad física, dice la ley Naín Retamal, ¿cierto? Se ve amenazada su integridad física, el juez tendrá que ponderar si es que eso ocurrió o no. El carabinero puede efectivamente hacer uso de su arma de fuego. Mi pregunta es si es que el ponerle un perímetro de aplicación de esto no podrá eventualmente incluso relativizar la norma general. Lo pregunto porque en el fondo es parte de lo que yo también quiero estudiar. Yo la verdad también con mi equipo de asesores me voy a meter a fondo y voy a probablemente proponer algunas indicaciones, ¿no? Pero le pregunto a priori si es que el poner una regla específica por un perímetro, que es lo que dice el senador Kusanovich, hace todo el sentido común del mundo y ayuda a tener reglas claras, no podrá contradecir lo otro. Y por el tema de si es que arma blanca o no arma blanca, en fin. Justamente, señor presidente, la ley Naín Retamal no habla de amenazar, sino de defensa propia a un tercero y en el inciso segundo una cosa. No es que el funcionario se vea amenazado y emplee su arma por ese simple hecho, tiene que haber un examen de racionalidad. La idea acá es replicar esto en el Código de Justicia Militar, pero escuchamos a las fuerzas de orden y seguridad, específicamente vino acá integrante del alto mando de Carabineros, y ellos están conscientes y fueron claros en decir que entre más seguridad jurídica se le dé a los funcionarios, es mejor para ellos. Ese es el sentido de este proyecto, senador, justamente restringir el ámbito de discrecionalidad y otorgar seguridad a los funcionarios que cumplen esta función. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Permiso. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. Es que esto tiene que ver con una cosa puntual, por eso es súper importante definir la manera que se va a operar, porque tiene que ver con un tema que no es con que el delincuente venga con un arma de fuego, porque no tiene sentido los 7 metros. Esto es para un tema súper puntual cuando viene con alguna arma blanca o algún tipo de elemento que le puede causar un daño y en qué momento se utiliza el arma de fuego. Entonces, yo creo que este es un tema técnico que debería estar porque ahorra muchos problemas incluso para los jueces, para determinar qué momento es pertinente el uso de la fuerza total. Es un poco con lo que pasó con la persona hace unos tiempos atrás que fue en, ¿cómo se llama? En el monte. Panguipulli, con el tema, ¿en qué momento el carabinero usaba el arma cuando se le venía encima esta persona? Entonces, claro, no va a ser a 100 metros, no va a ser a 50, porque tiene que haber una cierta lógica que se vea que ya no quedó alternativa, digamos. Presidente. Senador Osandón y senador Insulza. Me pidió y después me pidió la palabra, acabo de ver el senador Flores. No, que esto soluciona un problema práctico. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien te vaya a amenazar con una piedra a 100 metros, a que tú veas que una persona que tú estás tratando de controlar o conversando a 7 metros se vaya agachando y tome un peñasco para tirártelo. Ese es el tema. Entonces, esto acota, está pensado sobre esa base. Y lo otro, que lo que ha pasado estos días y esto mismo, y me acuerdo que el mismo senador Insulza dio un ejemplo muy importante, esto se va a ir acotando cada vez más cuando nosotros tengamos mejores armamentos y tecnología y armamentos letales y no letales, etcétera, de las policías. Fíjense que acabamos de ver unos videos por ahí de los ataques de unas personas a gendarmería, por ejemplo.
Y al final la defensa era como chistosa porque eran con gas pimienta, una cosa así. Yo le aseguro que si esos gendarmes hubieran tenido pistolas eléctricas taser, eso se habría acabado en 2 minutos y habría sido mucho más rápido y al final se hubiera evitado mucha violencia. O por ejemplo, que fue un ejemplo, valga la redundancia, fue un ejemplo que a mí no se me ocurrió, se le ocurrió al senador Insunza, el personaje, el malabarista de Panguipulli estaría vivo si el suboficial hubiera tenido una taser. Estaría vivo. Y lo más seguro estaría vivo si hubiera estado esta norma aplicada, porque habría reaccionado mucho antes. Y a veces tú reaccionas antes, porque a 7 metros te dices, tú te avanzas y yo te disparo y se para. Pero cuando tú no sabes que puedes hacer eso, al final disparó cuando se le vino el tipo encima, ¿no? Y lo terminó matando. Entonces, estas cosas se va a ir mejorando, pero esto acota, da un cuerpo claro, concreto, para el uso. Y estas normas, al revés de lo que la gente cree, va a salvar muchas vidas. Va a salvar muchas vidas. Si ningún carabinero sale ni quiere agarrar un arma para matar a alguien, por favor, al revés. Pero sí, claro, el uso correcto, con normas correctas, puede hacer que la persona que lo va a atacar reaccione y eso quede ahí, pues, por supuesto. Sí, en la práctica eso es. Muy bien, senador Insulza y después senador Iván Florio. Primero ya quedó bastante claro lo que se dijo acá respecto del artículo primero. Pero después, por ejemplo, esta ley tiene un artículo segundo, que dice lo siguiente. Siempre que un funcionario de Carabineros, siempre, hiciera uso de su arma de servicio en los términos de este artículo y de los artículos 411 y 412 siguientes, se presumirá legalmente que ha sido correctamente empleada. ¿Qué significa correctamente empleada? El término correctamente no existe en derecho penal, que yo sepa. O sea, correctamente puede decir que pasó bien la bala, y me apuntó bien disparando. Eso es entonces, yo sé que esa no es la intención, pero eso es lo que dice el texto. El artículo siguiente nos dice que en el marco de un procedimiento, Carabinero podrá solicitar a una o más personas, armadas o desarmadas, una persona completamente desarmada, claro, que se dice que está robando, por ejemplo, que levante sus manos y mantenga una distancia de a lo menos 7 metros, supongo que por los 21 pies, porque un poquito menos en realidad. Los 21 pies son un poquito menos. Una vez intimada dicha orden, ya está, usted se va parado ahí y levante las manos y mantenga una distancia de 7 metros, el carabinero que haga uso de sus armas de fuego en contra de quienes la desobedezcan estará exento de responsabilidad penal. Yo digo muy delicado esto. Entonces, senador, a todo lo que yo voy es que aquí, con todo respeto, porque se nos aleja, y si se decide una cosa distinta de la que hacerlo, yo no estoy por aprobar en general una ley en la cual estoy en desacuerdo con la forma en que están redactadas la mayor parte de los artículos. Entonces, si van a hacer algunos cambios, está bien que se los hagan. Veámoslo y ahí vemos la ley con mucho gusto. Senador Iván Flores, pero yo en el fondo, solamente un comentario suyo, senador Insulza, yo estoy de acuerdo con usted y lo dijeron, que están dispuestos a mejorarlo mucho en esa dirección. Y yo no encuentro que usted tiene toda razón si usted encuentra que lo que está escrito aquí no le parece que vote en contra y esperará a votar a favor en caso de que, sí, por cierto, en caso de que se cambie. Desde luego. Senador Flores. Presidente, bueno, yo creo que es inherente al debate parlamentario permitir llegar a una discusión más profunda. Por lo tanto, creo que este proyecto perfectamente puede ser votado en general y entrar justamente al fondo, porque lo que veo aquí, está claro, los colegas han explicado la intención, sin embargo, hay un desbalance, para mi gusto, en las diferentes propuestas que contiene el proyecto. Aquí no solamente estamos hablando de los 7 metros, aquí estamos hablando de que si una persona, por ejemplo, obstruyese el actual de Carabinero, con o sin violencia, puede ser condenado a presidio y a multa. Solamente, dice claramente la propuesta, dice, entorpezca, obstruya o dificulte, puede terminar preso. O sea, creo que hay que balancear esto, lo mismo del incitar a violencia física, o lo que acaba de decir el colega Insulza, que es el 412 bis, que cuando un carabinero le solicita a una persona desarmada, voy a obviar lo armado porque eso ya lo sabemos, que levante las manos, si esta persona no lo hace puede
usar el arma y se legitima inmediatamente su uso, ¿no? Eso es lo que está diciendo el artículo. Yo creo que deberíamos votarlo en general y en el debate en particular ver si logramos alinearlo, por un lado, con la ley que recién aprobamos, la ley Retamal, y también con el Código de Justicia Militar, que es muy preciso respecto al uso del arma. Entonces, remitámonos exclusivamente al debate respecto de la distancia en el caso que haya una situación de riesgo para un policía, si es que queremos precisarlo, porque la ley Naín Retamal lo que hace es definir el uso racional de la fuerza y el uso de un arma de fuego ante la necesidad del cumplimiento de su deber y su integridad propia y de las que protege, decía el proyecto de ley que aprobamos. Entonces veámoslo, a ver si calza, y si no, bueno, ahí queda, digamos, si no logramos encajarlo, nada más. Hagamos un buen debate de esto. O sea, lo que pasa es que ya no la votación en particular, me imagino, que permitirá finalmente ver si podemos alinear todo lo desalineado que tiene la propuesta, y si no, no se tramita más nomás. Totalmente. Claro. Senador. Es que en el ejemplo práctico que dio el senador Flores, si yo soy un carabinero que tengo un problema y veo a una persona violenta y que vivo está desarmada, yo no tengo idea si él tiene un punzón, por ejemplo. No tiene un arma blanca, pero puede tener un punzón, puede tener cualquier cosa escondida y yo no sé. Entonces, esto lo que hace es, repito, crea un área de protección, porque muchas veces tú no sabes qué es lo que puede tener esa persona. Entonces, ese es el tema. Pero, claro, esto hay que mejorarlo y verlo como lo explicaron claramente y después tenemos que tener indicaciones y hacerlo mejor, pero claramente hoy día la función policial muchas veces se ve reprimida por esas faltas de garantía para poder aplicar. Y yo insisto, esto va a salvar vidas más que eliminar vidas. Muy bien, yo también hay el artículo 8, lo encuentro interesante, lo quiero comentar, para que yo no sé si en este proyecto, pero les quiero a los colegas manifestar una inquietud que tengo hace mucho tiempo. Quizás puede ir en este proyecto, quizás no, pero lo abro en el debate. Yo encuentro unas cosas que destruyen la democracia es cuando alguien es atacado o es violentado por su rol en la política. Cuando veo la funa que le hicieron al expresidente Boric, no sé si se acuerdan que fue como en el Parque Forestal, o cuando agarraron también a golpes a José Antonio Caz en el Iquique, una vez en una marica. Yo aquí les voy a transmitir una inquietud que no tengo todavía ni un proyecto de ley ni una idea, pero les quiero transmitir mi preocupación de que creo que hoy día es muy gratis a alguien que se dedica a lo... Y no es porque yo esté asustado, pero en el fondo encuentro que... yo por mucho que no comparto lo que piensa el presidente Boric, cuando le pasó eso le escribí y siento que es muy grave cuando una persona por el hecho de dedicarse a la política, y porque pienso distinto, que hoy día sea impune, tirarte un huevo en la cabeza o insultarte, y te insisto, no es para defender un color político, es para defender la democracia, y para que ojalá gente normal diga, yo me quiero dedicar a la política y sé que va a estar protegido, a que independiente de mi pensamiento, la ley me va a cuidar a que yo pueda desempeñarme políticamente sin miedo a que, ¿sabes qué?, salga gratis, que agarren al pobre Boric, que, oye, yo esa vez, el presidente Boric actual, que era diputado, creo, no, pero le tiraron cerveza, pero el tipo tuvo que actuar con una y José Antonio Caz también en el norte, y Si no lo pesca un tipo en la bomba, lo matan. Sí, perdón. Existía en la legislación chilena, presidente. Usted es mucho más joven que yo. Se llamaba desacato. O sea, el concepto era el delito de desacato, y la verdad es que eso fue eliminado de la legislación chilena por una campaña que realizaron respecto de esto, incluso a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, una cantidad de organizaciones, una de las cuales presidió un querido amigo, José Miguel Vivanco, ¿no?, que fue el gran adalid de que esto se suprimiera, sobre la base que nosotros, y yo creo que yo estoy de acuerdo con usted, creo que es muy injusto, porque si alguien está enojado por razones políticas, es mucho más probable que le pegue a usted en la calle que le pegue a cualquier otro vecino, pues. No le va a pegar al señor que está vendiendo manzana, le va a pegar a usted. Entonces, ese delito yo creo que era perfectamente válido, sin embargo fue eliminado.
para hacer justicia al César, para hacer justicia, creo que el único que yo conozco que se opuso terminantemente a eso fue el de entonces diputado Guterman Martínez, pero fue absolutamente sepultado por este día, porque existía un grado de permisividad excesivo en realidad. Y muchos han sido víctimas de lo mismo después. Y no era que por así decirlo, no fuera bastante complejo en cuanto a la forma de probar eso, ¿no? Eso está claro, porque muchas veces los jueces desahuciaron las demandas por desacato. Pero existía la figura penal existía, que la persona que tiene actividad pública puede ser, es decir, merece una cierta protección, por cierto. En la misma línea ya han habido varias iniciativas legales al respecto. Algunas han avanzado, otras han quedado en el camino, porque el mismo principio, nunca creo hubo voluntad o decisión de ampliarlo al ejercicio público, sino que se quedó concentrado más bien en el debate de los fiscalizadores. ¿Cuántos fiscalizadores de salud o de impuestos internos o del SAG son golpeados cuando en cumplimiento de su labor hacen un procedimiento y son no solamente insultados, sino que son golpeados, derechamente golpeados? O el vehículo es agredido, en fin. Bueno, han habido algunas iniciativas, pero tratándose exclusivamente de los funcionarios fiscalizadores. Pero ¿cuántas veces también los vemos en los consultorios, por ejemplo? ¿Cuántas veces también hemos visto algo que es inconcebible y además inentendible? Porque cuando todo el mundo espera que llegue bombero a salvar una vivienda y cuando llega, no ha sido un caso, han sido varios, que tal vez por la rabia o por lo que sea, pero agreden a bomberos, digamos, ¿no? O al funcionario de la distribuidora eléctrica. O sea, cualquiera que en cumplimiento con su deber, y su deber es el bien público, el bien común, la protección de los ciudadanos, sus bienes, no debería ser maltratado, digamos, porque está cumpliendo un deber que el Estado le ha encargado, ¿no? Sea una institucionalidad pública o privada. Yo creo que en este debate deberíamos intentar volver a discutir, digamos, ese tipo de circunstancias que la verdad es que enredan, entorpecen, ralentizan y atemorizan a funcionarios que tienen que cumplir con su deber y de pronto no lo hacen, justamente porque hay zonas críticas, pues. Así es simple. Muy bien. Sí, vamos a poner en votación en general. Yo esta inquietud que les dije al final, les voy a compartir alguna idea después, voy a pedir a mi equipo que trabajemos, porque además otra cosa, todos los que estamos acá, no sé si todos, pero yo por lo menos, y me imagino que la gran mayoría, tenemos la suerte de vivir en un país donde todavía yo puedo andar por la calle más o menos tranquilo. Sí, yo no tengo guardaespaldas, camino, me subo al avión, y si uno no pone atajo antes y evita que se normalice lo otro, vamos a terminar al final como en otros países donde para estar en la política hay que andar como con 3 guardaespaldas para que no te pase nada. Y eso creo que no se puede hacer. Así que, secretario, pongamos votación con la intención de pedir mañana también en la sala plazo de indicaciones, obviamente, para este proyecto de ley, que si les parece, podemos hacerlo 3 semanas, un mes yo creo que es razonable. Un mes. Allá estoy corregido, entonces pongámosle un mes por lo menos. Yo voy a pedir entonces el plazo de indicaciones para los 2 proyectos, el que hablamos al principio y este. ¿Les parece? Perdón, tengo una cuestión que plantear. Sí, adelante, secretario, perdón. En la sesión anterior en que se debatió este proyecto de ley, la Comisión acordó un camino que ahora se está cambiando. Ustedes van a decidir cuál. Pero es mi deber informar a todos que en aquella oportunidad se dijo que se iba a aprobar en general solamente para enviar el proyecto a la sala y con posterioridad abrir plazo de indicaciones. Y por eso se rechazó la idea de pedir autorización a la sala para discutir en primer trámite, tanto en general como en particular. Perdone, pero... De acuerdo. Está diciendo, perdón, para clarificar, lo que está diciendo el secretario, discutámoslo, yo estoy abierto a cualquier fórmula que a los colegas les guste, es que habían optado que se votara en general acá, se votara en general en la sala sin pedir plazo de indicaciones y que después volviéramos. Entonces, yo la pregunta que le hago a usted normativamente, ¿podemos pedir plazo de indicaciones y después votarlo en general en la sala o cómo funciona? ¿O es obligatorio que tenemos que ir directamente acá?
Se podría pedir la excepción en la sala nomás, pero tendría que ser una excepción. No es arti- artículo único y se puede hacer automáticamente. Esto requiere la autorización de la sala. tal como lo escribieron los colegas, no es un artículo único, por así decirlo. Entonces no se puede pedir discusión en general y en particular. Efectivamente. La alternativa es pedir autorización entonces a la sala para que en este trámite de primer informe la comisión lo discuta tanto en general como en particular. ¿Y eso después de la indicación? No, con indicaciones y todo lo del caso, ¿sí? Está claro. No, lo que está diciendo el secretario de la ciudad. Son dos rutas para hacerla súper simple. Yo prefiero eso, presidente. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo encuentro que es mejor, porque además, si no, ¿sabes lo que pasa? Que si no vamos a exponerlo, que la discusión en la sala se va a polarizar sin haber mejorado el proyecto. Exacto. Entonces yo creo que es mejor no exponer a los colegas. Sí. Si ustedes me ayudan a que yo mañana lo planteo en la sala, que nos dé la autorización de mejorarlo, Y sobre todo la pasa, y el día de mañana cuando lleguemos con un proyecto corregido, eventualmente puede tener mejor destino. ¿Les parece? Parece bien, presidente. Gracias, secretario. Buena acotación. Muy bien. Entonces votemos. Acordado en estos términos, Así por es. unanimidad. Muy bien. No, pues, ahí está listo. Lo acordamos en el momento Y esa es la fórmula. pedir a la sala la que Y eso es más fácil aún. pueda ser discutido en general y en particular. Sí, perdón, ahora nos toca el último proyecto de ley, el del Ministerio de Seguridad Pública. No, acaba de llegar el subsecretario de Prevención del Delito. Secretario, es muy importante estos 5 minutos que faltan, créame, ¿ya? Entonces, yo le voy a dar la palabra al subsecretario. Sí, llegó encima con bastante buena actitud. Oiga. Subsecretario, para que no nos alarguemos más en la sesión, le doy la palabra porque obviamente el motivo por el cual citamos y pusimos en tabla este proyecto es para que el Ejecutivo nos diga en qué estamos. ¿Ah? Y cuáles son los plazos que tiene en mente, porque así como a mí me pidieron cuando asumí la presidencia que no dilatara este proyecto y no he dilatado ni un minuto, también me atrevo a pedirle al Ejecutivo que nos diga, bueno, hay una conversación que hemos tenido para ver cuáles son los plazos y la estrategia que tiene el Ejecutivo. Secretario. Perdón, presidente y demás integrantes de la comisión. Es que me parece pertinente, oportuno recordar que en este tercer asunto, creación del Ministerio de Seguridad, la comisión tiene pendiente el conocimiento, discusión y votación de indicaciones. Sí, claro. Por eso estamos esperando esas indicaciones. Y el Ejecutivo lo sabe. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente, senadores. Efectivamente, lo que nosotros queremos proponerle es un escenario en que definamos un plazo acotado para que lleguemos a un consenso de la expresión regional del Ministerio de Seguridad, y creemos que lo más efectivo y lo que nos gustaría es que fuese un consenso de la comisión. Entonces, establecer un plazo acotado de trabajo, si les parece, para que podamos llegar a acuerdo y hacer esta presentación. Creemos que ese es un plan, por supuesto el plan B podría ser una indicación, pero creo que están las condiciones para que trabajemos en un plazo acotado esta propuesta y la definamos. 2 semanas. Yo creo que lo que te queríamos proponer eran semanas. 2 semanas. No, 2 semanas. Porque hay una semana distrital también. Regional, perdón. 21. Subsecretario, presidente, si le parece 2 semanas. Vamos a acordar 2 nosotros semanas nos y así que, parecería por favor, después de 2 semanas, Sí. cortemos el queque. Y procederíamos con un trabajo previo con los asesores de cada parlamentario rápidamente, y después yo personalmente me gustaría que también nos juntáramos, zanjáramos y lo traemos a la comisión, si les Muy parece. bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stopped.